gusto el día de hoy estar en un espacio fantástico, en el mejor restaurante de comida china, bueno, que tiene las 4 cocinas, que ahorita nos va a platicar el chef, que él es el chef Luis Chiu. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mariana? Ay, encantada de estar aquí en tu lugar. Se come tan bien y además, bueno, este es un restaurante que ya tiene muchos años, pero volverlo a descubrir, a vivir, ha sido, la verdad, memorable y delicioso. Pues antes que nada, gracias por la invitación a este espacio y yo encantado de compartirles un poco de nuestras tradiciones y cultura. Gracias, porque además ustedes como familia Chiu llevan muchos años en México. Cuéntame, ¿cómo es que llegaron a México? Tu familia, tus familiares se establecieron en el barrio chino, por lo que entiendo. Bueno, la historia va muchísimo antes. Fíjate que mi tatarabuelo llegó más o menos por las épocas de la Revolución Mexicana y luego hubo una gran persecución. No sé si habías escuchado que por ahí por Torreón hubo una persecución de chinos y entonces muchos de ellos huyeron y regresaron a China, ¿no? Y ya fue después que Cortines, el presidente, pide que justamente esas familias regresen a México y ahí es cuando viene mi abuelo. De China. Llega mi abuelo de China. Llega mi abuelo de China y se establece en la Ciudad de México y en Coatzacoalcos, Veracruz. Fíjate, qué interesante. O sea, él llegó primero, bueno, en México y en Coatzacoalcos, Sí. porque ahorita me vino a la mente, bueno, todo lo que también, toda la comunidad inmensa que hay en Mexicali. Hay muchísima comunidad y se establecieron gracias a las minas y también el ferrocarril que se hizo en Estados Unidos y luego fueron expulsados a México. Ajá, ¿y cómo llega tu abuelo a México y empezó con el restaurante, con la comida? ¿Cómo fue este negocio que ya tiene años, el de ustedes, que es Asian Bay? Bueno, realmente llega no solamente mi abuelo, sino llega toda la familia, ¿no? Hermanos. Mi tía abuela Rosita Chu fue la que también abrió el restaurante en el barrio chino y eso fue en 1946. Imagínate, el primer restaurante del barrio chino. Ellos se establecieron y luego los demás, los de la comunidad, se empiezan a poner alrededor y es cuando se funda el barrio chino de México. Y mucho gracias al impulso de tu familia. Pues. Así es, ha sido por el impulso gracias a la familia. Ok, ¿cómo era en ese entonces? Estamos hablando de 1946, que seguramente, bueno, tú debes de tener muchos datos, información y todo. ¿Cómo era en aquel momento el barrio chino? Porque hoy vemos un barrio chino en México bastante bien establecido, que se ha vuelto ya muy turístico. Y bueno, ustedes fueron de las primeras familias en establecerse desde China aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, llegaron y se establecieron como cualquier otro negocio y empezó a ser muy fructífero, ¿no? Ahora el barrio chino es peatonal, no puedes pasar, sí. y esa propuesta ya te voy a ir platicando después, pero pues al principio pues era una calle común y corriente, ¿no? Y había lavanderías, había de abarrotes, ¿no? Una tienda de abarrotes, era como una calle muy común del centro, sí. ¿no? Entonces se establece mi tío abuelo, mi abuelo también, abren el restaurante y otros empiezan a ponerse, ¿no? De que, oye, y justamente el Shanghai Centro, ¿no? Que es como le llamamos nosotros al restaurante Shanghai, que lleva ese nombre desde 1946, abrieron y era el punto donde todos los paisanos, nosotros les llamamos paisanos a los chinos, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, todos los chinos cuando llegaban a México era el punto de reunión. Siempre llegaban a México y de ahí se establecían y llegaban al restaurante. Y de ahí ya preguntaban, oye, ¿dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y de ahí ya se iban a otro lugar. Qué bien, o sea, ese era el lugar, un punto de encuentro, de referencia para toda la comunidad china que llegaba a México, a esta ciudad, y decía, bueno, de aquí para... Y tu familia los orientaba y... Así es, los orientaba y luego era muy curioso porque en la parte de abajo era restaurante, empezó pequeño, ¿no? Y ya luego en la parte de arriba hasta había como un lugar de juegos, ¿no? De que hay un juego que es el Mahjong, ¿no? Y ahí jugaban cartas y era un punto de reunión 100%. Y la gente no hablaba nada de español. Fíjate, me llama mucho la atención cómo le hicieron con los productos chinos. O sea, una cosa es saber cocinarlos, pero en México, ¿cómo tenían este producto? ¿Cómo tenían alcance a esto para seguir replicando su gastronomía en un país que no es el de ustedes? O sea, bueno,
Bueno, Claro. vienen de China, pues. Claro. No, pues realmente fue muy complicado, por eso la tropicalización de los alimentos, ¿no? Sí. La comida de barrio chino, que justamente vamos a hacer un evento en marzo, te voy a invitar, Gracias. que vamos a hacer esa reunión y vamos a hacer ese enlace entre el restaurante Shanghai Centro y Asian Bay. Pero pues, los platillos eran complicadísimos. Imagínate, no tenías igual y salsa de ostión, que era muy fácil de viajar, igual y salsa de soya, aceite de ajonjolí, igual y algunos productos que podías traer de Estados Unidos. Muchos de estos ingredientes se traían en maletas. Imagínate, en maletas, o luego muchos chinos se dedicaron también a los abarrotes. Ajá. Entonces traían abarrotes, no sé, de Estados Unidos, o lo traían directamente de China, y dentro de eso, un contenedor, una cajita de producto chino, ya sea salsa de soya, que era lo básico, Claro. y salsa de ostión. Sí. Ok, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron con el restaurante Shanghai en el barrio chino? Uy, como unos 75 años. 75 años, lo cerramos hace unos 3, 4 años, pero sí, estuvo abierto por más de 70 años. Y mientras tanto ustedes también abrieron otros negocios. Sí, mientras tanto se abrieron cafeterías, cafés de chino, ¿no? Que son muy famosos aquí en el centro de la ciudad. También abrimos otros restaurantes. Ese negocio pues era de los abuelos, y ya fue mucho después cuando mi papá le compra el negocio a nuestros abuelos. Sí, y entonces quedan tu papá, tu mamá. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Luis? Chino. Somos dos. Dos. Mi hermano mayor, Carlos, que vive en Estados Unidos, pero yo me quedé aquí. Lo compra la familia, lo empezamos a trabajar junto con mi tía también. ¿Rosita? O sea, Bueno. esa es mi tía abuela, Rosita. Ah. Le compramos a mi tía Rosita el restaurante, ¿no? Que también son chiu, y luego lo empezamos a trabajar mi papá, que es Alfonso, mi tía Gaby, que también es la hermana mayor de mi papá, son 5 hermanos. Ajá. Y establecimos cafés de chinos en Tacubaya, también tenemos uno aquí en Revolución, que se llama Shanghai Café. Claro, famosísimo, que lo hemos visto desde hace años. Y abrimos hasta en Cuernavaca uno que se llamaba Shanghai Garden. Bueno, ¿y cómo es esta pasión para ti, Luis Chiu? Digo, vienes de una familia que entiendo que pues tu papá, tu mamá cocinaban, tu abuela, tu abuelo, o sea, ya es una tradición, pero ¿por qué a ti te surge esta pasión de cocinar? Un poco, ¿tú crees que ha sido como por consecuencia de tu familia o algo dentro de ti que dijo, quiero dedicarme a esto, ¿no? Que es una profesión pues muy dedicada y también sacrificada, en el buen sentido de la palabra. Bueno, realmente es muy romántico un poco la historia. ¿Cómo empiezo yo? Mis papás, mi papá es arquitecto. Ajá. No tenía, o sea, sí trabajaba en los cafés de chino, me contaba yo era panadero y con mi familia, y me ponía, y yo cargaba así el petróleo, ¿cómo le decían, no? El aceite para prender justamente los fogones, el horno, todo. Y él trabajaba de chiquito y luego estudió arquitectura. Mi mamá es contadora, y en una de esas, uno de mis tíos estaba vendiendo su café. En Revolución se llamaba Laza. Claro, muchos años. Muchísimo, sí. Sobre Revolución. Bueno, abren Laza y le dice a mi papá, oye, te compro esta cafetería y pues nosotros lo trabajamos. Y le dice a mi mamá, oye, vamos a trabajarlo. Mi mamá, pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo compran, y entonces nace mi hermano, nazco yo, y yo cuando nazco me dicen mis papás que me mantenían, porque pues eran pues papás trabajadores, tenían 2 trabajos, mi papá en arquitectura, mi mamá trabajaba todavía en contabilidad en la Ciudad de México, y entonces pues me tenían que mantener dormido, yo me la pasaba, vivía en el restaurante, en el café de chinos. Sí. Me ponían debajo de donde se ponía y se vendía el pan recién calientito. Ay, para que pudiera yo dormir. Entonces imagínate, yo digo que de chiquito, imagínate, todos los días creciste entre panes y calores. Entre calores, entre estufas. Fui creciendo, y mis lugares de diversión
era pues estar ahí, hacía tarea en el café, me iba con los de la cocina y me ponía a cocinar, y luego me iba con el panadero se llamaba Pancho, o ya hace mucho que ya no tenemos contacto con él, pero me iba con Pancho y le decía, ay, yo me ponía a hacer panes, y le decía, Pancho, dame para hacer unos biscuits, y me daba ya la masa, y yo hacía los biscuits a mi tamaño. Claro, claro, sí, pero así empezaste. Y así empecé, poco a poco, y aparte emprendedor, porque hacía el pan y salí y lo vendí. Oye, y con visión de negocio, No, desde chamaco. Desde los 5 o 6 años ya me ponía a hacer eso, ¿no? Qué maravilla. Pero yo creo que ustedes, con todo respeto, son una comunidad muy trabajadora. Gracias. Yo tengo esa percepción de verdad. O sea, no he ido a China, te lo digo en serio. Deberías. Pero, sí, no, ya quedamos que me vas a llevar a un tour gastronómico. Pero yo sí creo que ustedes son una comunidad realmente que ha tenido que sobrevivir muchas cosas, pasar muchas situaciones muy complejas y que han aprendido a sobrevivir y a reinventarse. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 100%. Y más que nada porque somos familias que hemos viajado, o sea, que hemos migrado. Exacto. ¿No? Y donde migramos, muchas veces, desafortunadamente, no siempre somos aceptados por la sociedad. Entonces tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Entonces siempre es de que trabaja el papá, la mamá. Entonces un hijo siempre está en el negocio. Sí. Y vamos creciendo poco a poco, siempre vamos creciendo juntos. Sí, ¿cómo se sintieron cuando llegaron a México? ¿Cómo lo recibió este país a ustedes como migrantes? Muy bien, muchas oportunidades, ¿no? Ajá. Lo que sucede con México es que muchos chinos llegan a México con la idea de poder pasar a Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre tuvo una muy buena economía. Sí. ¿No? Entonces llegan a México con esa idea y se encuentran con un país con muchas oportunidades. Un gran clima, la gente súper amable, ¿no? También súper trabajadora, un espacio donde te aceptan como uno de ellos. Claro. ¿No? Y si eres trabajador, gente va. Por supuesto, ¿No? Y además abres oportunidad de negocio también, porque ustedes han abierto muchos negocios en México que seguramente pues, le han dado chamba a muchas familias mexicanas, que eso es muy bonito. Sí, es muy bonito y entonces las tradiciones van siguiendo. Y es muy curioso porque los cafés de chinos así nacen. Sí. Familias de chinos que no saben cómo, imagínate, llegas y no sabes hablar el idioma. Entonces, ¿qué haces? Pues te dedicas a la venta, a lavanderías, hoteles, restaurantes, donde realmente el contacto sí es mucho, pero realmente no necesitas muchas palabras, ¿no? Entonces, muchas parejas de chinos que más del 90% eran hombres y el 10% eran mujeres, pues no tenían dónde hacer familia. Claro. Hacían familia con mexicanos. Sí, pues sí. Y entonces ahí es cuando empieza la tropicalización, claro. La mezcla, claro. de estos lugares, ¿no? Pero tu papá y tu mamá son los dos chinos. Los dos son chinos. Sí, y tus abuelos también. Mis abuelos también. O sea, tú sí vienes de un linaje de puros chinos. Así es. Mira, oye, qué bien, querido Luis Chiu. Me encanta tu apellido Chiu. ¿Cuál es tu segundo apellido? Kwok. Kwok. Bueno, ahora hablemos de este negocio tan bonito que es Asian Bay. Luis Chiu, este negocio es un negocio importantísimo a nivel gastronomía en China. Estamos aquí en este restaurante, en uno de los privados, que es Asian Bay, aquí en la calle Tamaulipas, en mi barrio, La Condesa, que además ya tiene muchos años este lugar y es uno de los tesoros gastronómicos que tiene esta gran Ciudad de México, y esto no lo digo yo, también catalogado como el mejor restaurante de comida china en 2015 por la Embajada de China en México. Cuéntame de este lugar, cómo llegaron ustedes aquí, porque creo que hay una historia mucho más linda atrás de esta gran casa. Mira, pues es muy curioso, nosotros llegamos y nos establecemos en esta casa, llevamos yo creo que unos 30 años o más, y decidimos transformarla en un restaurante. O sea, ¿vivían aquí ustedes? Vivíamos aquí, familia. Mi familia, vivíamos dos familias, la familia de mi tía Gabina, y mi tío y mi papá Alfonso, ¿no? Y también mi abuelita, de parte de mi papá, vivíamos aquí. Sí, es una casa grandísima. Es una casa muy grande. Estudio yo gastronomía, ¿no? Después de
hacer prácticas en los restaurantes sin querer, ¿no? Iba, trabajaba y aprendía mucho del negocio y decido estudiar gastronomía. Estudio gastronomía en el César, aquí en la Ciudad de México, en San Ángel, y de ahí, antes de terminar la carrera, me dice mi papá, oye Luis, ya te vas a graduar y necesitas un negocio, porque si no te vas a graduar, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues buscar trabajo, ¿qué hacemos? Pues vamos a abrir un restaurante, ¿no? Este espacio está determinado, nació para ser un restaurante. Claro. ¿No? Digo, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y entonces empezamos a trabajar, lluvia de ideas, ya sabes, como buen estudiante de gastronomía, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es hacer? De que no, que cocina evolutiva, en ese momento lo molecular estaba muy de moda. Claro. Y entonces yo decía, no, vamos a hacer comida china molecular y así. Y un amigo me dice, oye, pero ¿cómo vas a hacer, pues qué, pollo agridulce en esferificación? Y así, les decía, no, ¿cómo crees? No, voy a hacer comida china tradicional. Dice, mira, yo soy uno de tus mejores amigos, he comido en tu casa. Ajá. Y no sé qué es comida china tradicional. Y me da un golpe. Y digo, ¿cómo voy a hacer algo tan evolutivo? La gente no lo va a entender. Claro. ¿No? Sin duda. Entonces tengo que hacer yo una cocina china tradicional y que la gente lo entienda, y de ahí ya vamos a partir hacia otro negocio. Pero primero, nuestra idea era esa, ¿no? Hacer una cocina china tradicional, porque en México no lo hay. No. Y inclusive en el mundo, Sí. la cocina china tradicional está muy para los chinos, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, tú vas a un Chinatown y normalmente te encuentras con puro tourist trap, ¿no? O sea, Claro. lugares donde llega mucho turismo y solamente hay lo de siempre, ¿no? El arroz frito, Claro. pollo agridulce y Los spring rolls, los spring o sea, rolls. sí, cierto, muy comercial. Muy comercial. Ujú. Entonces nosotros pensamos, oye, pues tenemos que acercar la buena comida al público en general, no nos podemos quedar solamente nosotros. Sí. Y entonces abrimos restaurante de Chambey en el 2011. Ajá. Abrimos en el 2000, ya llevamos 12 años. Y abrimos con esta idea, pero fue muy curioso, porque también si abríamos con un menú súper tradicional, Ajá. la gente sí le iba a dar miedo, iba a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me sirves unas orejitas de cerdo estilo Sichuan? Que esto no es comida china. Claro. Entonces hicimos una estrategia. Ujú. Abrimos dos cartas. Una carta con platillos más, pues, tropicalizados, comerciales, podríamos decirle, Ujú. arroz frito, pollo agridulce, etc. Y tenemos otra carta que era la secreta. Y Ajá. estuvimos muchos años con esta carta que era como la secreta, ¿no? Entonces abrimos esto y muy curioso, venían muchos chinos, siguen viniendo, pero venían muchos chinos y sus invitados, que normalmente era para hacer negocios, pues venían mucho también nacional, mexicanos, extranjeros, venían con ellos y probaban la comida y decían, oye, es que esto está riquísimo, esto es muy tradicional. Y regresaban y llegaban con la familia y decían, te van a traer. Dice, pero oye, esta no es la carta. No, pues es que esta no era la carta, ¿no? Ajá. Y sacaban la otra así, la secreta. Claro. Y así fue como empezó esta parte de, pues un poco de enseñar, de educar a las personas de cómo era la comida china tradicional, 100%. Que entonces ustedes aquí en el Chambey sirven, porque me estabas platicando el otro día que vine, ustedes tienen los 4 tipos de comida, o sea, la comida del sur, del norte, del este y del oeste de Sí. China. Sí. A ver, cuéntanos, que eso suena muy interesante, Luis. Chiu. Mira nada más qué bonito de Chiu. Gracias. Mira, pues abrimos, nosotros somos cantoneses, Ajá. somos del sur de China, Exacto. que es donde la mayor parte de los chinos en el mundo son los que migraron fuera de China, ¿no? Y se establecieron los Chinatown, ¿no? Los barrios chinos. Ok. Pero yo llego con la idea de que no solamente la comida cantonesa es la china. Claro. Hay una variedad increíble. Imagínense, México, Exacto.
Nada más pensar en todas las opciones gastronómicas de cada uno de los estados de México. Es lo mismo en China. China le dobla 4 veces el tamaño a México. Ajá. Imagínate las regiones gastronómicas que tiene China. Y yo las divido en 4 porque es mucho más fácil para todos, sí, ¿no? Entonces la divido en 4, en el norte, sur, este y oeste, las divido por capitales, que realmente son 8 grandes gastronomías, okay, pero yo las reducía. Perfecto. Entonces, la del norte, que es la de Beijing, con el tradicional pato, laqueado, mucho cordero, porque allá es mucha cocina en las brasas, hay una comunidad mongola y también musulmán muy fuerte por allá. Ajá. Entonces comen mucho cordero. Ajá, claro. ¿No? Sí, sí. Y luego tenemos las del sur, que es la cantonesa, mucho más ligera. No son esos agridulces que todo el mundo piensa que son. Sí. No, es una cocina mucho al vapor, mucho de salteado, con poquito ajo, jengibre y tanta. Ajá. Mucho dumpling, el dim sum, sí, que conocemos, claro, de las vaporeras. Ah, sí, que mis papás están enamoradísimos de eso. Y teníamos que ir a San Francisco, al barrio chino, a comerlo. Y yo decía de chiquito, no, o sea, yo tengo que aprender esta cocina. Entonces me iba yo a los 15 años, me fui a China a estudiar un año y aprendí a hacer esa cocina, a hacer los dumplings y los dim sum a los 15 años. ¡Qué belleza, qué gran oportunidad! No, sí, y así yo solo, porque fui solo, mis papás y mi mamá me dijeron, no, que vas solo, vete un año para allá, aprender el idioma, para aprender mandarín, sí, porque hablamos cantonés, okay, y aprender la cocina. Ajá. Y entonces pongo yo los dim sum, los dumplings, ¿no? Sí. Y los hacemos un poco más conocidos aquí en México. Y tenemos la cocina de Sichuan, Ajá, que es la picante. ¿de qué parte es? Ese Sichuan, Sichuan es de la parte oeste. Ah, ok. Es de la parte oeste, donde están los pandas, Ajá, muy cerca como del Tíbet, en esa parte, claro, hermosa, y es comida muy picosa, Ajá. muy picosa, pero aparte entra ese boom de la cocina de Sichuan, la cocina picante, porque a la gente se le hace como con más saborcito, más picosito, y aquí en México como nos encanta el picante, pues ha sido un éxito. Ok. Y tenemos la cocina también de Shanghai, que es la cocina del este, Ajá. que ahí sí usan más los vinagres, usan más los azúcares y las mieles, entonces ahí sí hay como unos sabores más agridulces. Y traemos el Xiaolongbao, traemos los vamos a estar invitando, porque vamos a hacer estos eventos donde claro, vamos a hacer cocinas por regiones. Que eso está interesante, porque fíjate, la ignorancia, con todo el respeto, me incluyo dentro de que, o sea, tú piensas en comida china y dices, pues quiero comida china, y piensas en lo típico. Claro. El arroz frito, los dumplings, los rollitos, los de barbecue, las costillitas, y la verdad es que también yo creo que ahorita hay un boom en México, y tú me lo dirás, Luis, de comida oriental. Digo, ya vemos muchísimas propuestas de comida japonesa, pero también de comida cantonesa y de otras regiones asiáticas, tailandesa. ¿Qué opinas de esto? Increíble, increíble, porque antes estábamos muy acostumbrados a la cocina muy europea, ¿no? De, oye, vamos a comer italiano, vamos a comer francés, alemán, o posiblemente argentino, ¿no? De aquí de Latinoamérica. Claro. Y la parte asiática ha sido un boom los últimos años, de que ya tenemos muy buenos restaurantes japoneses, muy buenos restaurantes vietnamitas también. Exacto. Tailandeses, hombre. Buenísimos. Sí. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? Aviva la comunidad, nos llena nuestras bocas de nuevos sabores, sí, de cosas más diferentes, ¿no? Claro. Para no llamarlos exóticos, porque pues sí, allá no es exótico. Exacto. Pero para nosotros sí. Sí. ¿No? Entonces... Claro, que igualmente tal vez para ti la primera vez que probaste un mole, no sé, o que habrá sido un platillo mexicano que hayas dicho, híjole, qué exótico, o unos chapulines, o qué sé, ¿no? O un tamal. Exacto, un tamal. Entonces, pues de dónde vengas es exótico, ¿no? Claro, además, entonces, pues ha sido increíble porque encuentras más ingredientes, ¿no? La variedad incrementa, también los precios bajan, Ajá, porque entonces hay más comunidades que consumen estos ingredientes, sí, y pues eso nos ha beneficiado porque
que la gente está mucho más abierta a un mercado y a probar cosas nuevas. Ya no es lo mismo de antes. Sí, no, yo creo que la verdad es que los mexicanos hoy por hoy estamos viviendo también, bueno, no nada más los mexicanos, todo el mundo, estamos viviendo un fenómeno en la gastronomía muy interesante, que ya viajamos para comer ya desde hace muchos años, pero hoy creo que estamos así como en una olla express, que es una cosa gloriosa y que es parte de la cultura, y que ya dices, no puedo viajar a una ciudad como la Ciudad de México o irte a otras ciudades, no necesariamente tiene que ser nada más la Ciudad de México, porque si piensas en ir a Monterrey, o piensas en ir a Veracruz, o piensas en Puebla, o en China, o sea, te vas a China, o te vas a Japón, o te vas a la India, por ejemplo, que he estado por allá un par de veces. Claro que piensas en la gastronomía es un obligado donde tú vayas. O si vas a la esquina y te encuentras una señora con su anafre y sus tlacoyos, también dices, quiero probar su tlacoyo, que me encanta. Cuando viajas, si no pruebas la buena gastronomía del lugar, tu cultura y el aprendizaje del espacio y del país no lo es completa. Sí, se reduce al 100%. ¿Por qué? Porque, imagínense, comemos 3 veces al día. Claro. ¿No? Y todas nuestras partes importantes sociales son alrededor de una mesa. Por supuesto. ¿No? Sí, todos. Entonces, imagínate toda la cultura y las tradiciones que hay alrededor de un plato. Ay, qué bonito. Comer es viajar. Sí. Y es comer cultura, es comer tradición, es comer historia. Sí. No solamente es el comer por comer, solamente para llenarte, no. Hay muchísimo atrás de cada platillo. Ay, qué bonito lo que me dices, me conmueve muchísimo, de veras, gracias por tus palabras. Y bueno, cuéntanos rápidamente para terminar, ¿qué vamos a hacer en Asian Bay, todas las personas que no conocen? Perdón, esto lo quitamos. Sí, lo editamos. Ok. Bueno, y dime, Luis, ¿qué invita a la gente a que venga a Asian Bay, que conozcan? Ya nos hablaste de las 4 gastronomías, además vas a empezar a hacer estos eventos, vas a empezar a hacer como takeovers, o qué es lo que tienes en mente, o no nos los quieres platicar hasta que esté. No, sí, les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer. Más o menos mediados de marzo, finales de marzo, va a ser este gran evento que se va a llamar 1946, ¿no? Que fue el año en que abrimos el restaurante Shanghai, y vamos a hacer todo queremos retomar esta parte de los 79 años que llevamos como tradición. Yo creo, y justamente estaba platicando con mi mamá, ¿será que somos la única familia china que lleva más de 70 años con una tradición familiar de gastronomía? Entonces tenemos que comunicarlo. ¡Claro! Tenemos que comunicarlo y recuperar a todos nuestros clientes que estaban en el barrio chino, y también que sepan que aquí estamos. De acuerdo. Pues bueno, ya sabes que aquí nosotros felices de apoyar a la comunidad china, venir aquí a Asian Bay, vénganse. Además me gusta, ¿sabes qué me gusta? Que los platos son grandes. Sí. Es un concepto de compartir, de comer bien, vasto, sabroso y abundante. Así es. Así debe de ser. Para los chinos la comida, y como en otras culturas, es la más importante. Sí. Y lo que hacemos es que cuando es al centro compartimos vivencias, experiencias, y entonces todo va alrededor de la comida. Entonces, si no te gusta un platillo, lo haces a un lado y sigues con otro, ¿no? No te cansas y luego te sucede, ¿no? Que luego tienes un platillo y si no te gusta, ya, qué pena, lo tengo que dejar al lado. Sí. Y el mesero te pregunta, oye, ¿te gustó o no te gustó? Igual estaba muy bien el platillo, pero no te gustó la textura y lo tienes que dejar todo el plato al lado. Y aquí es de que, ok, prueba un poquito de acá, un poco de allá, y es un poco más balanceado porque entonces ya hay más verduras, hay una variedad de platillos, y es eso, es compartir. Claro, y de opciones, de sazones, y ay, bueno, el otro día yo comí tan delicioso. Mi querido Luis Chiu. Gracias. Es bonito, tu apellido, es muy romántico. Gracias, amigo querido, te felicito por este éxito tan grande. 12 años aquí en Asian Bay, ¿dónde están ubicados? Estamos en Tamaulipas, número 95, en la colonia Condesa. Tenemos estacionamiento y también somos un restaurante pet friendly. Eso, está lindo. La otra vez trajiste a tu perrito. perrito, Sí. y estuvieron muy felices. Y pues es un ambiente
familiar de negocios, tenemos estos privados por si quieren traer. Mucha gente hace negocios con empresas chinas, Claro. o también pueden hacer negocios que hacen estos espacios privados increíbles. Hay que se reserva, fin de semana es cuando tenemos más gente. Claro. Entre semana, pues estamos abiertos todos los días, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Y los domingos cerramos un poco más temprano, a las 8, pero somos un restaurante que abre tarde los domingos. Claro. ¿no? Pero bueno, escúchenlo, todos los días del año están abiertos. Aquí en Meishan Bay, vénganse a comer comida china de las 4 regiones: sur, norte, este y oeste. Y me cuentan, por favor, porque es una gloria comer aquí. Muchísimas gracias, No, Michi. gracias a ti, Gracias. Mariana. Nos vemos hasta la próxima.